Este es un nuevo encuentro, una nueva conversación del ciclo que llevamos adelante, Rubén Balseiro, Norberto Baleán y yo. Hoy conversaré con dos notables poetas y ensayistas, académicos ambos, Rafael Felipe Oteriño y Santiago Silvestre. En realidad, no se trata de una charla, sino de segmentos de 3 charlas que hemos tenido en los últimos tiempos. Hablamos en una forma distendida, sin temario acordado, tal como lo hubiéramos hecho en una mesa de café. Las transiciones entre segmentos pueden resultar un poco abruptas, pero son consecuencia de la continuidad que tenían nuestras conversaciones. Aquí vamos. Prescindimos en este caso de los habituales saludos de principio y final de cada segmento. Te quería preguntar, hace un par de meses atrás hablamos del poeta norteamericano Kenneth Redroth. Sí. He leído 3 poemas que me interesaron mucho. A ver, ¿cómo se llama ese libro? Sí, yo tengo otro. ¿Ese cuál es? Este es Actos Sacramentales. Sí, no, hablan de otro libro. El amor es una forma de no sé qué, algo así. Sí, ese lo tengo yo aquí. ¿Querés que te diga cómo se llama? ¿Es poesía o son ensayos? No, son poesías. Poesía. Y yo tengo otro que es el contacto con los clásicos, algo así, el mundo de la lectura, del pasado, que son ensayos pero muy Esos buenos. son ensayos, sí. Pero me interesaba especialmente porque leí 3 poemas de él, uno de ellos me pareció realmente muy interesante. A mí me gusta. Bueno. Puede ser los poemas de amor de Marichico. No, es como dice, el amor es una cosa, no sé qué, una definición así. No lo estoy encontrando el libro porque lo tengo medio despelotada a la biblioteca, pero lo tengo aquí. Es un libro recién publicado. Salió en Lo diciembre. compré hará un mes. Bueno, este lo tengo. Esta es una antología de varios libros, pero lo tengo desde el 2005. No, creo No, este es de este año. Este libro es de este año, a ver si lo vale. lo ha publicado una editorial argentina. Mirá. No, esta es española, me parece. A ver, espera. Sí, En Dan. Gadir. Es española. Es fatal buscar algo en la biblioteca, ¿eh? Sí. Este era un poeta que convivió, fue contemporáneo de los poetas de la generación Beat. Sí. Pero yo lo tenía como más erudito y de golpe le vi unas libertades que me parecieron muy interesantes. Tal vez es la traducción. Hay otra parte que está dedicada a poemas chinos que me interesa menos. Sí, es ese es el de Marichico. Claro. Marichico todo junto y con K. Este que se llama El amor es no sé qué, que tiene un título así que parece más de ensayo. A mí me han gustado, pero son un poco excesivamente líricos para mi gusto. Sí. Tiene algo de... No, es que yo me acordaba poemas de Rexroth de una antología que tengo de la poesía norteamericana, que es como más sarcástico. Este es su poesía con buenos sentimientos, digamos, ¿no? Buenos sentimientos. Y un poco descriptiva, porque no entra un tema, sino que lo rodea, no sé cómo, Sí. en fin, tendría que encontrarlo para la próxima, tal vez lo tenga separado y ya le leo algún poema. Pero es bueno. Son 2 puntos de vista, ¿no? La realidad es inasible o la realidad puede ser abordada
a través de la razón. Son dos puntos de vista, ¿no? Yo creo que lo que vi de él que me pareció atractivo es que es cierto, él merodea por el tema y lo atropella un poco con imágenes, pero esas imágenes son ricas y son originales además. Me interesó eso. Las imágenes que él produce son originales y se toma libertades, que yo lo estoy viendo como algo interesante, porque de lo contrario, hoy por hoy la poesía está mostrando una repetición, ¿no? Sí, Digamos, un intimismo que repite los mismos temas, con los mismos procedimientos, con un lenguaje semejante. Entonces me interesa cuando hay uno que hace punta y se va para otro lado. Claro, tal cual, esa es la cosa, que sea, no importa que sea irruptivo o metódico, el asunto es que nos diga algo que no sabíamos, ¿no? sí, Pero, claro, sí, sí, ese es un o poco que diga algo que cierto, sabíamos, pero de una manera que nunca lo que no se nos ha leímos. ocurrido, Vamos tal a decir cual. de otra manera, que estábamos a punto de decirlo nosotros, pero que no. Sí, tal cual, eso es un poco, sí, esto lo podría haber dicho yo, Muy leyendo a bueno, Shakespeare, por muy ejemplo, ¿no? bueno. Pero díganme si no es una constante esa. Uno cuando encontró grandes obras de la literatura, en el caso nuestro, de la poesía en particular, díganme si cuando uno encontró un gran poema, no sintió que de alguna manera es lo que uno hubiera querido hacer o lo que uno estaba a punto de hacer, y el otro Sí, lo hizo antes y mejor, ¿no? Te sí, ganó de mano. No, sí, por eso es sí. que he estado estos días atrás hablando con un poeta que me visitó y le decía, no te olvides que la literatura nace de la literatura, la poesía no nace de la naturaleza, sino de la literatura, lo cual es un extremo también, tampoco es tan cierto, pero de alguna manera era para que no sintiera temor, que era lo que este poeta que me visitó sentía temor, era que temía influencia de sus lecturas. Y yo digo, no es ningún riesgo. Los libros son desprendimientos de otros libros. Eh, Bueno, así no leer para no tener influencia, me No, parece, es como no es. decir, no quiero que me rompan mi genialidad, no que quiero que me la contaminen. No, eso es absurdo. No, yo creo que hay que leer para no cometer los mismos errores que uno ve Pero y yo creo para que, aprender de los aciertos que uno ve. pero sí se lee por muchas razones, para aprender es una, pero la realidad es que uno empieza a leer por curiosidad, y el que no tiene Sí, curiosidad, es decir, a mí no me gusta, la erudición me parece una vulgaridad, es una colisión de datos, eso es una tontería, pero se te va armando la colisión de datos porque tenés curiosidad. Entonces, si un poeta dice cosas que sabe, es porque ha tenido curiosidad. A mí me merece el respeto ese, no del erudito, sino del curioso. ¿Cómo no va a tener curiosidad por ver qué ha hecho Homero, qué ha hecho Quevedo, qué sé yo, Walt Whitman? sí. ¿Y cómo procesaste esa curiosidad? Porque por otra parte, un ajedrecista quiere aprender cómo se juega el ajedrez bien, como un poeta o futbolista entra a la cancha, quiere patear la pelota lo mejor posible. El poeta tiene que hacer lo mismo. Es un problema de oficio, no es de nada más que de eso. Después ya va a ver qué hace con el talento, esos son imponderables. Pero que el oficio esté, eso y, me parece a mí. y también es un tema Sí, de continuidad. O sea que la obra precedente, el autor precedente, te deja servido algo para que vos lo continúes. A mí me gusta mucho esa imagen que es un poco grandiosa y temeraria, pero que dice que en el fondo todo lo que intentamos es agregar una línea a ese gran poema que se está escribiendo desde Homero. Me parece una imagen preciosa, porque en el Está fondo bien. de una continuidad, de un gran poema, de una literatura que se alimenta de sí mismo y avanza y va más allá. Y cada uno tiene ese cometido y ese deber, que es llevarla hasta una dimensión de lo inédito. Esa zona tal vez todavía no se transitó y lo estirás hasta ahí a la frontera. Lo que pasa es que sí, ahora sí, es tal cual. Ahora vivimos también, cada tanto, hay resultados malos de cosas buenas. En este momento, no sé si es una generalidad lo que voy a decir,
pero yo veo mucho descuido formal. Es decir, no, porque, pero bueno, es decir, el verso libre, pareciera que el verso libre es haberse librado del verso. Y eso es una confusión absoluta. Es una confusión porque de cualquier manera, si rengloneemos, no. Aún tiene que sonar de una determinada manera. Y yo veo que el descuido formal es consecuencia de una cosa buena, que es haber obtenido esta libertad enorme que es el verso libre. Porque ahora, es decir, el verso libre comienza siendo libre en relación a la preceptiva clásica, tradicional. Pero ahora ya no. Ahora el verso libre conversa con versos libres anteriores. Ya es muy difícil que un poeta se empiece formando con Lugones, con Quevedo, no, empieza leyendo verso libre. Está bien. Pero el resultado es que entonces ya no tiene en la oreja la idea de verso. Ese es un problema que va a resolverlo el tiempo, ¿no? Por supuesto, ¿quién más? Sí, tal vez esa sea la razón por la cual muchos textos escritos como poemas actuales, contemporáneos, parecen narrativa, ¿no? Pero narrativa de constataciones es lo que decía, creo que Freire me hablaba de poquitismo. Sí. ¿No? El poquitismo es eso, una constatación de que allá afuera hace frío y yo estoy aquí dentro conversando con dos amigos, y a mí qué me importa. Ese es un poema. Bueno, de ahí a temas que se planteó en la humanidad, bueno, supongo que no todo el mundo está escribiendo así, pero hay mucha poesía que abunda en eso. Sí. Ahora me ha pasado una cosa curiosa, fíjate. Estoy terminando ya una selección, una muestra posible de la poesía del norte que me han encargado. Bueno, no la estoy tomando con mucha dedicación porque no tengo tiempo, pero bueno, la estoy haciendo. Y a algunos poetas jóvenes que conozco, y que los he incluido en una antología de poesía joven del norte, hace ya 10 años, les he pedido poemas actuales. Bueno, pues me gustan más los de entonces que los de hoy. Porque los de hoy me llegan todos con esto, con estas pequeñas constataciones que mi novia me ha dejado, que no sé qué. Y bueno, entonces no sé si ponerle los poemas actuales o los viejos o no ponerlos. Ya tengo que resolver eso esta semana. Es que el componente de la forma en el poema es fundamental. El poema es sobre todo forma, y esa forma contiene un contenido, pero ese contenido va a aflorar de la forma. En cambio, a veces vemos que se ha generalizado mucho el anecdotario, poemas que son pequeñas, una pequeña historia que se la ha interlineado, se la ha hecho en verso, pero que cuando uno lo lee se da cuenta que tiene la respiración de la prosa, no del verso, que es otra intensidad. Por eso habría que decirlo, con todas las letras, un poema de verso libre es tanto o más difícil que un poema con métrica y rimado. Un poema de verso libre puede tener métrica, o sea, tiene acentos, lo que no tiene es rima, pero no es más fácil, es más difícil todavía para que siga siendo poesía. ¿Y sabes por qué también es más difícil? Porque es una forma irrepetible. Es decir, el poema en verso libre, este poema tiene esta forma, pero el que venga ya no va a tener esta forma, tendrá otra. Sí. No era como el soneto, que era una forma fija, 14 Sí, claro. versos, y bueno, en fin. Sino que ahora cada poema tiene su forma. Ahora, el secreto está en que cuando falta eso que es imponderable, el poema se derrumba. Tiene que estar eso que no sabemos qué es. Pero no sabemos bien qué es, pero tiene una existencia poderosa, ¿no? Y cuando falta, el poema se va al diablo. Esa es la verdad. Y el problema también es lo que estás diciendo, el problema de forma. Por eso, De forma porque el tema es cualquiera. El tema es cualquiera. por eso Sí. el poema es susceptible y es conveniente someterlo a ciertas pruebas. Una es la prueba de los labios, cómo sale de los labios, cómo sale en la pronunciación. Otra es la prueba del oído, cómo llega al oído. Y otra, tercera,
que esa algún día se la escuché y me quedó siempre grabada y la repito, es la de la forma. O sea, el poema como un diagrama, como un pentagrama, si quieren. O sea, el dibujo de esas líneas en la página. Alfredo Beiravé, me acuerdo que un día lo escuché en esto y me dice, yo los poemas, una vez que los tengo terminados, los pruebo visualmente. ¿Pero de qué manera? Para ver si realmente funciona, me atrapa visualmente, como un dibujo simplemente. Y él dice, para no quedarme atrapado en el contenido, o girar la página y lo pongo cabeza abajo, para ver visualmente todavía Claro. esa composición. Y me pareció muy, muy interesante esto. El poema también es un dibujo en la página. Y Sobre cierta todo, necesidad de tomar distancia. No sé si se acuerdan de las cartas a un joven poeta de Rilke. Sí. Bueno, ahí dice también esas astucias, que leo un poco lo que está diciendo Oteriño. Dice, por ejemplo, es que hay que escribir, hay que hacerse escribir por otro el poema propio y leerlo con una letra ajena. Eran como astucias de tomar distancia del poema, Claro. claro, ¿no? Que otro lo escriba. claro. Ahora, Bueno, nuestra sí. generación, Santiago, que no es la misma generación del joven Osvaldo Rossi, nosotros aprendimos ese Joven distanciamiento barbado, con el distanciamiento afectivo de Eliot. Vos recordás que ahí lo claro. descubrimos a eso. O sea, después leímos, o contemporáneamente leímos a Rilke, que esto está en los cuadernos, seguramente, ¿no? Sí, Seguramente está está en ahí. los cuadernos, está sí, en las cartas a un joven poeta. Claro. Ah, en las cartas de un joven poeta, no en la novela, sino en las cartas. Pero bueno, pero nosotros en realidad donde lo descubrimos y lo pusimos en prueba fue a partir de Eliot, que hablaba del Claro, objetivo, el distanciamiento indispensable. Sí, Osvaldo. Yo por ahí soy de otra generación, pero yo lo aprendí con Elliot también. Bueno, esa es la de los grandes, que duró para varias generaciones y está Qué vigente. bárbaro. Casualmente el libro sobre la poesía y los poetas, ¿no? Se llama, aquel libro que está publicado en Sur, esos ensayos, sí, donde buenísimo, sí. yo realmente lo he estado leyendo hace un par de meses y realmente son libros, pero fundamentales, realmente interesante como aproximación crítica acerca del poema, ¿no? Un libro que lo leí sí, a mis 20 años, 25 años, sobre la poesía y los poetas, edición de Sur, creo que es, y acá lo debo estar viendo, sí, sí, lo tengo por ahí. Sí, buenísimo, sí. Sí. Ahí lo tengo, sí, es un ensayo. Yo Bueno, lo yo creo que tengo, yo leí, pero este era de Tusquets, dos en realidad. La función de la poesía y función de la crítica, Claro, y claro. la tradición y el talento individual. Y Osvaldo, nos decías en un correo que no me acuerdo quién te había deslizado una frase, Sí, aquella no, de que no fue a mí, fue en una de estas entrevistas no entrevistas, estas conversaciones. poetas se Se hacen, nace. Sí, sí, poetas se nacen, no se hacen. Me sí. recuerda que eso tenía un paralelismo con algo que Gottfried Benn dijo, que tiene una frase preciosa. Él dice, bueno, a menudo se piensa que con un crepúsculo, que con una pradera, que con dos jóvenes mirándose a los ojos, con eso se hace una poesía. Y él dice, no, no, la poesía se hace muy rara vez. y, claro, y- y- Sí. y dice, la lírica es un producto artístico y utiliza la palabra producto, Producto, o claro. sea, labor. lo que Sí. Es pasa es que una... yo creo que Y Yeats tiene un poema también sobre el Mm, tema. parece sí, que fuera Lo como debo una tener por mezcla. acá, ¿eh? Lo debo tener. Y también se acuerdan de un poema de Vela, de Rubén Vela, que se llamaba Maneras de luchar, Ah, no, no. que empezaba diciendo que no me digan que escriben poemas, una cosa así como
A ver, yo lo debo tener por algún lado. Ajá. Como que era un trabajo. Fíjate que es una mezcla de cosas, te digo, ¿no? Eso que se nace. A mí me da la impresión de que hay un pequeño grupo de gente en la humanidad, ¿no? Que nace con vocación de Sí, algo. sí, Pero vocaciones de ser marino, vocación de ser ingeniero, vocación de ser médico o cura o poeta. Y sí. después la mayor parte de la gente es como somos omnívoros, ¿sabes? Podemos comer de todo. Y yo creo que en ese sentido también nacemos con esa. Y bueno, hay algunos que nacen con esa vocación, vocacio, el llamado. Pero te digo que si no lo atendés, también lo podés desperdiciar, ¿eh? Esa Claro, vocación se puede desperdiciar claro. siendo para poeta, Pero, siendo para marino, pero para aún esa médico. vocación para mí necesita trabajo, ¿no? Una Por vez eso, cuando... a eso me refiero, a hacer todo lo posible para que resulte cierto que el destino pasa por ahí. Si no, se desperdicia, eso es así. Me acuerdo que hace muchos años, cuando yo viví un año en Citibel, recién casado, antes de venir a Mar del Plata, nos veíamos muy a menudo con un poeta de ahí, de Citibel, amigo todavía, ahora es periodista, ya no escribe poesía, y él era un fanático de Girri, estaba descubriendo a Girri. Y hablábamos un poco del tipo de poesía, y de golpe pescamos este tema de la poesía del don, la artesanía, el trabajo, la inspiración, todo eso. Y un poco agregamos algo, y los poetas nacen, se hacen y también se deshacen. Y nos referíamos a nosotros mismos, porque corregíamos tanto que arruinábamos los poemas de tanto corregirlos. Me acuerdo que nos veíamos a la mañana ahí en Citibel y habíamos pasado la noche entera corrigiendo poemas nuestros, pero claro, pero cuando te pasás de corrección, lo arruinás también. O sea, el Así poeta también se deshace. podés quitarle espontaneidad al poema. Pero era así, fíjate que yo llego, bueno, no sé, ustedes también, yo creo, yo llego tardísimo a los talleres literarios, nunca he estado en un taller literario. Pero hacíamos taller sin saber en la mesa de los bares en Salta. Yo escribía un poema, salía con el poema en el bolsillo y me encontraba con el Teuco tal vez después, pero con Walter Ade, con Jacobo Regin, con los poetas, y te corregían sin asco, de este adjetivo no sirve para nada, el otro sí, el otro bueno, en fin, tarea así de corrección, que más o menos era lo que después, de una manera más formal, se llama taller de poesía. Nos corregíamos así en los bares. Era un poco así la Sí, tarea. era así. Sí, todos. Ahora, Todos. con esto que vos decías, Rafael, ahí encontré el poema de Yeats y dice algo muy parecido. Dice, una línea puede llevarnos horas, pero tiene que parecer algo inmediato. Uh-huh. Si no, todo el tramar y destramar fue en vano. No, claro, no se tiene, mira, eso Valéry dice que trabajar, un placer, una maravilla, pero también que el trabajo te permita borrar las huellas del trabajo. O Eso sea es lo que que tiene. no se tiene que notar que hubo trabajo, tiene que ser Claro, fresco eso. sí, sí. Es decir, que trabajé con la cabeza, pero que el horno no se apague. Claro, ¿Sí? ¿no? Es decir, que el entusiasmo todavía exista. Sí, de Gosselin yo me acuerdo siempre que lo he citado, una frase que tiene que ver con otras cosas, que a mí me causa mucha gracia. Dice, si alguien te acusa de esteticismo, atiéndelo con atención porque es el hombre de la caverna. Sí, es Está muy buenísimo. bien. Claro, es un Lo troglodita. cierto es que en este tema de si se nace o se hace, y que seguramente están las dos cosas van juntas, algo hay que viene, una predisposición, un gusto, y después está la laboriosidad, el trabajo, Sí, el aprendizaje. Pero hay un componente que sostiene ese aprendizaje, que es las ganas de ser. Sí, 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 tal cual. eso es Y importante. tiene que ver con eso de cierta vocación. Y claro, claro. Eso, tiene que haber un llamado de algo así que no sabes por qué llega.
Y sí, así como hay gente que tiene vocación por ser médico, es decir, no necesariamente. Ahora, si vos tenés vocación, por ejemplo, de ser carpintero, para decirlo así, y no compras herramientas nunca, es posible que no te vas a resolver en carpintero. Claro. Tenés que Claro. armarte de herramienta, eso no hay nada Mm, que hacerle. sí. Sí, Y eso le pasa a cualquiera, el y- que quiera ser marino, el que quiera ser, tiene que saber. Por eso Hay- es una predisposición, un don, una actividad y sostenida por una voluntad, ganas de ser. Todos nosotros, ¿qué es lo que queremos cuando buscamos una definición? Y queremos ser ese hombre que ha venido escribiendo poemas y que tiene algunos libros. A uno les gustaría ser reconocido por ese, ¿no? A propósito de esto, en la reunión anterior les comenté que había comprado en Buenos Aires y que estaba leyendo este libro Sobre nada y otros escritos, unos ensayos de Mark Strand. Y ahí encontré una serie de recomendaciones sobre la tarea de la escritura. Hay uno o dos, son muy simples, como siempre, toda recomendación que pueda darse sobre el escribir poesía a veces suena un poco redundante, pero él dice algo: no utilizar jamás una metáfora, símil u otra figura del discurso que uno vea a menudo impresa. Quiero decir, Bueno, no, no claro, repetir, o sea, y evitar. no evitar la frase hecha, ¿no? El lugar Claro, común de la frase hecha sí, sería. sí. La otra, no utilizar jamás una palabra larga si se puede emplear una corta. Claro. Bueno, la economía que se traduce en intensidad del poema. Si es posible suprimir una palabra, suprimirla siempre. Está bien también, eso Sí, también también. es cierto. Sí, sí. No utilizar jamás la voz pasiva donde pueda emplearse la voz activa. Y acá esto es más discutible: no utilizar jamás un giro extranjero, un término científico, un vocablo de jerga donde pueda emplearse un equivalente del lenguaje cotidiano. No sé, en algún caso puede caber una palabra científica o una palabra en latín o una cita exacta, ¿no? Puede ¿Cómo, ser. cómo Por el dirías contrario, en otro lenguaje que no sea el cotidiano, agujero negro? Claro, claro, claro. Sí. claro. Yo creo que la poesía lo que tiene casualmente es que las posibilidades, que está abierta a todo. Creo que era Exacto. Alejandra Sí, Pizarnik. es cierto, pero fíjate, eso del lenguaje extranjero, de las palabras giros extranjeros, eh, en el prólogo de Altazor, me parece, Vidobro dice que hay que escribir en un lenguaje como si fuese un lenguaje extranjero, justamente lo contrario. Es decir, como tomar distancia para evitar el lugar común o peor, como decía el negro Anzoátegui, el Arabo Anzoátegui decía, el lugar poético. Decía, lo peor de todo es el lugar poético para escribir poesía. Y Sí, eso, por ejemplo, el caso de Girri lo logra buscando formas y prosodias que parecen que van en contra de la prosodia, de la naturalidad del idioma castellano. Porque a mm, veces vos estás leyendo una cosa que ha hecho un artificio, pero creo que está intentando que suenen de otra manera las palabras. Es decir, no está buscando complicarte la cosa, sino haciendo eso, que las palabras sí, signifiquen una cosa distinta de lo habitual. sí, un lenguaje propio, ¿no? Una Sí, lengua propia. Y terminó armando Eh, un lenguaje propio, claro. claro. Inclusive, no sé, cuando vos ves un poema con su disposición en versos, o cuando vos escuchás un poema leído por su autor, vos asistís a un rito. Ya hay algo. El tono de la voz no es el tono de la conversación, así como el verso visto en la página no es la página de un periódico, ya está No, claro. interlineado, ya te invita a una escenografía distinta y a una situación anímica distinta, y vos te tenés que prestar a ese juego. O sea que tiene mucho que ver esto de inventar un lenguaje propio, una Bueno, fíjate, situación. el barroco, por ejemplo, hay, bueno, una célebre pues, cancioncilla de Navidad, de Niño Dios, no sé si ya hablamos de esto, caído se le ha un clavel hoy a la aurora del seno. Si se dice, se le ha caído un clavel, es perfectamente posible.
es octosílabo, respeta la misma rima, sin embargo, él invierte y hace este trastoque. Y la cosa cambia completamente. Cambia, no el significado, pero sí un segundo significado. A mí me da la impresión de que si vos decís se le ha caído un clavel hoy a la aurora del seno, te están contando que se ha caído un clavel hoy a la aurora del seno. Y si dices caído se le ha un clavel, están diciéndote la caída. En un acto inmediato aparece el hecho de caerse, ¿no? Es como curiosa O sea, bueno, se convierte en una acción poética. exacto, es un hecho. Claro, Termina siendo no te un cuentan hecho, más un de un hecho, hecho, sino que una te lo acción es muestran a casi. leer. Sí. Claro, exacto. No te Las lo cuentan, sino palabras que te lo se muestran. han unido a la acción. Las palabras y las cosas se han unido. No es que las palabras mentan la cosa, sino que las palabras hacen ocurrir la cosa, son la cosa. Ahí estaría el tema. Por eso es que a veces un poema basta con que tenga 20 líneas, o 10, o 15. Ahora, hay una alarma que se me prendió, te digo, bueno, desde que uno se maneja mucho por internet y por todo. Vos has hablado de la distribución, que a mí me encanta distribuir, a veces dibujar el poema en el papel. Digamos, dibujarlo, bajar en escalón, ir a un margen o a otro. Y yo creo que todo eso está en vías de desaparecer, porque vos ves en este momento cómo circula la poesía en los medios de comunicación, en las pantallas estas que uno lee, se arrinconan todo en un solo margen y chao. Vos has querido darle un juego morfológico al poema, bueno, todo eso desaparece. Desaparece porque no hay cómo, no te lo reproducen. Y no sé Sí, si los futuros lectores no se acostumbrarán a no entender la morfología del poema, sino que les dará lo mismo. yo eso le llamo diseño. Digo que sería el cuarto componente de un poema, ¿no? Diseñar en la página. Y pongo como ejemplo, en el libro último mío, pongo como ejemplo tu poesía, casualmente. Pero yo lo que veo es otra cosa también, en la poesía más joven que estoy leyendo, que están tan condicionados, son tan servidores de la historia que cuentan, que lo que hacen es simplemente, para que sea un poema, quebrarlo en versos, pero que cada verso no llega a ser una entidad así en sí mismo, o sea, no llega a tener esa amalgama entre música y sentido que potencian un verso, sino que son simplemente una larga oración quebrada en sucesivas líneas. Y eso no es un poema, eso es un cuento, un relato, una pequeña narración, ¿no? Una pequeña prosa, pero no es un poema. O sea, para mí hay algo que nos tendría que llevar es a reflexionar sobre la entidad verso, Sí. porque la poesía se hace en verso. Bueno, y además te digo, el verso está o no está, pero por ejemplo, la poesía en prosa, inclusive en la poesía en prosa, hay una manera de quebrar ciertos exabruptos que aparecen formales, que te van indicando que eso no es prosa, sino que está marcada por la poesía. Sí. Y entonces el verso está, aunque esté omitido, manda señales. Hay como señales que están. Pero Ahora claro. también hay que desconocer que incluso la poesía más tradicional, a veces buscaban ese encabalgamiento para que la poesía no sea renglonera. Por ejemplo, suponte Rubén Darío en el poema ese Los bufones. Dice, recuerdo allá en la calle Son, está en alejandrino, pero mira cómo va quebrando. Recuerdo allá en la casa familiar 2 enanos como los de Velázquez. El uno varón era llamado el capitán. Su vieja compañera era su madre y ambos parecían hermanos. ¿Ves? Es decir, si vas diciendo el sentido, no podés ir rengloneando, sino vas quebrando. Lo que pasa, bueno, el endecasílabo está respetado porque Rubén Darío nunca escribió en verso libre. O sea que esa búsqueda
de que el poema, no, el verso no sea renglonero, para decirlo así de nuevo, es vieja. Ya Bueno, estaba mirá, en la poesía Sí. tradicional. en la poesía argentina del siglo XIX tenemos el caso de Sarmiento. Sarmiento no fue poeta, en realidad escribió algunos poemas, y los poemas que escribió se perdieron, pero sin embargo, vos leés las páginas de él y hay poesía en las páginas de prosa de él, en Recuerdos de Provincia, en Facundo, hay poesía en Facundo. O sea que ahí no es que tenga que no necesitó acudir al renglón, o sea, al verso quebrado, para hacer poesía. Cortázar, lo mismo, ya en el siglo XX Cortázar, ahí en Rayuela tiene páginas que son poesía. Uf, sobre todo el capítulo 7, Pero ¿qué te parece? Claro. que empieza Pero, diciendo toco tu boca. sí. Y después aquel en el que inventa el lenguaje, el glígico, en el que Sí, directamente da un acto amatorio, fantástico, con el sonido de las palabras, con lo que las palabras se permiten configurar en el oído y en la memoria tuya, pero en realidad él no dice ninguna escena sexual, entra perfectamente con sonidos, con voces, con aproximaciones, es una maravilla eso. en el juego lingüístico, Cortázar no le ganaba a nadie. Pero yo insisto en un tema que es este. Veo de manera reiterada en poesía que se quiebra, se hace un verso de algo que no tiene la estructura del verso. Recuerdo que una vez, como una pauta creativa, un poeta de La Plata, que fue muy amigo mío, yo creo que también fue amigo tuyo, Santiago, que fue Gustavo García Sarabí, me dio Sí, una recomendación que no estaba mal, dos las voy a recordar, porque con esto le estoy homenajeando a Gustavo, del que hoy por hoy lo recuerdan poco. Y él me dice, yo cuando termino un poema trato de ver que cada línea tenga un valor poético. O sea, que no sea simplemente un léxico, no sea simplemente un enlace gramatical con la línea que va a venir después. Yo pruebo a ver que si cada línea tiene un valor poético. Y otro dato más para cuando esa difícil tarea que es la de armar un libro, que se compone de tantos poemas que fueron naciendo en poemas distintos, en tiempos distintos. Y él dice, yo pruebo que cuando donde termina un verso, que no se dé patadas con el verso. ahí se te ha ido la voz, Felipe. Sí, se me soltó, ¿ahora está? Sí. Sí, Sí, sí. ahora está. Bueno, se me soltó el Que no se dé grabado. patadas, ¿qué? No, Si no se dé patadas, con el verso del poema siguiente, con el primer verso. Quiere decir que el último verso de un poema que no sea que no vaya a chocar con el siguiente. Y vos sabés que lo tengo presente siempre. Por esto, cuando uno tiene que armar un libro, es difícil. Este poema más adelante, este lo intercalo, no este primero, pero a veces esa prueba es válida. A ver, ¿cómo se lleva este con el que le continúa? Y Bueno, y en eso te digo, García Saraví, que me parece muy, muy bien traído, y en eso era bastante, muy hábil, porque armaba libros. Él tenía una especie de procedimiento que publicaba hoy un libro de sonetos y el siguiente era verso libre. El siguiente de sonetos, que era un sonetista muy bueno, el siguiente de verso libre. Era como proyectaba libros, más que otros poetas, porque claro, uno escribe en no eran una pronto, mera colección de poemas. claro, vas escribiendo poesía y después ves cómo los armás. Alguna sí, vez yo he escrito libros, poemas, libros, en fin, pero pocas veces, pero creo que Gustavo más o menos siempre tenía un plan. Por de sí, pronto el plan formal lo tenía y lo cumplía. El verso libre o el verso medido. ¿No? Y sí. era un poeta interesantísimo en ambos casos, ¿no? Sabía hacer. Está olvidado porque, bueno, este país es así, amnésico, como está olvidado, qué sé yo, está olvidado Mallea y está olvidado un montón de gente. Sí. Eh, pero es injusto. No, inclusive los poemas de verso libre de él eran muy interesantes. Él se tomó libertades, corrió riesgos, asumió
asumió para la poesía toda la realidad, no le escapó a ningún tema, no poetizó sobre lo poetizable tradicionalmente, se animó a todos los temas. Y eso es muy valioso, siendo que él había comenzado desde un canon muy formal, ¿no? Él comenzó con sonetos y fue un muy diestro soneto. Sí, sí, era buenísimo. Ganó un concurso de sonetos, ¿te acuerdas? El Con un concurso del poema, un diario La libro Nación. de la Nación, con un libro que se llamó después Con la patria Con la, adentro. con la patria adentro. Y que Borges decía, qué cosa incómoda. Ahora, este Gini cuenta en una parte, digo que Gini cuenta que lo invitan de Oxford a dar un ciclo de conferencias y él vive 6 meses en la universidad, o sea, le dan su hospedaje, su lugar para dictar un curso de poesía. Y dice que tuvo que dar explicaciones un poco a los nacionalistas irlandeses, porque Claro. cómo fue ahí cuando contemporáneamente había en las calles irlandeses muertos, un poco así por la represión, por la tensión, ¿no? Sí, el IRA en ese momento Por el IRA, estaba claro. claro. Fuerte. Escribe Son un los ensayo problemas. para explicar esto, escribe un ensayo nada más que para explicar el tema de claro, que la cultura y la lengua los unió, pero que él era irlandés, ¿no? Además Ahora, después, fíjate que eso que decir lo de la lengua es curioso porque la constitución irlandesa, que es del 1920 y pico, del Món de Valera, declara que la lengua irlandesa es el gaélico, pero la Sí, constitución está escrita en inglés, porque mm, si no, los propios irlandeses no la entienden. ah, mm, O sea que es una ambigüedad lo que tiene, es un problema. Toda nacionalidad tiene sus problemas, por supuesto, y sus secretos, pero hay pueblos que tienen más lío con la identidad, y los irlandeses claramente. ¿y cómo vas a renunciar al inglés? Es como si Claro, nosotros en este momento, renunciáramos al por supuesto. español. ¿Cómo renunciar a la sí. lengua de Cervantes? No Es solo la lengua de Cervantes, sino la lengua que hablan 25 países en el mundo. claro, claro. Entonces, esa es otra, ¿no? Sí. Sí, Bueno, y el inglés, al margen de los países que lo hablan como primera lengua, es la segunda lengua en muchísimos países, ¿no? Mm. ahora se Entonces, ve que los irlandeses tienen alguna cosa así, porque es curioso, hay un libro que me regaló Álvaro Abós, no sé si lo conocen Álvaro, muy Sí, buen sí, sí. tipo, que Al son pie de la letra. documentos, ¿eh? Al pie de la Al letra, pie de la bueno, letra. ese es uno de los libros preciosos, sí. Mm. Pero este es un libro de recopilación de documentos por año, digamos, ha hecho un juego histórico que empieza en 1810, creo, entonces un documento de 1810, otro del 12, y así va avanzando. Y hay uno de mitad del siglo XIX, donde aparece un tío tatarabuelo mío, que era un irlandés, que tenía aquí en Buenos Aires un almacén naval, un almacén naval. Y ahí aparece el nombre de este, dice, íbamos, dice, que se llamaba Patrick Fleming, el hombre este. Dice, íbamos al almacén de Patrick Fleming y los capitanes de barco que venían de Inglaterra, sobre todo los que hablaban inglés, dice, a las 2 de la mañana tenían que venir los marineros a llevárselo al hombro, al barco, porque estaban absolutamente borrachos. Es Mm. decir, era una larga borrachería irlando-inglesa, digamos, ¿no? Mm. O sea que zona un poco así. Y ahí está el documento, así que no hay ninguna duda de que eso era unas comilonas, eran unas comilonas al tópico irlandés. El, bueno, qué sé yo. Música, poesía y alcohol. Yo no estuve mucho más que en Dublín y alrededores, pero me resultó muy grato, muy tierno y además música en la calle, ¿no? Así intérpretes en las calles. En ese momento cuando nosotros fuimos acababa de morir Gini y en las librerías todas las vidrieras claro, estaban dedicadas a Gini. Era el poeta nacional, bueno, ellos han tenido varios, ¿no? Porque Claro, Yeats, Oscar claro. Wilde, Yates, desde que lo acabo de sí, nombrar, ¿cómo se llama? Bertrand Russell, no, Russell en inglés.
quería No. decir el otro, el de teatro, Bernard Shaw, Bernard Shaw. también es Sí. Y curioso, varios. porque fíjate, Bernard Shaw y Oscar Wilde pasa como con Lugones y Macedonio Fernández, nacen el mismo año, pero Ujú, uno cierra el siglo XIX y el otro abre el XX. ujú. Sí, Es notable, ¿no? Oscar sí, Wilde claramente es un hombre del XIX. Bernard Shaw ya está, bueno, vivió 20 años más que Oscar Wilde. sí. Mm. Yo me acuerdo una frase de él extraordinaria. Dice, los norteamericanos y los ingleses y los británicos, en realidad, tienen todo en común, menos el idioma. Claro, Mm. sí, sí. Eso Y bueno, aplicaría a un español diciendo lo mismo de nosotros acá en la Argentina, ¿no? igual, exactamente, sí. El caso no es, y que Argentina es posiblemente el país que más distinto habla de España. ¿Y cómo andan escribiendo? No, yo no. Bueno, yo corrigiendo bastante, corrigiendo, pero corrigiendo por manía. Yo ¿Vos? corrigiendo también, corrigiendo estos 40 poemas, 50 que son resultado de todo el año pasado y lo que va de este. Y qué notable. La otra vez creo que hablamos, Santiago, y te decía, hay días que me encanta y días que me deprimo porque digo, no, no está mal. Y ahora le pesqué la vuelta. Los más viejos, los primeros, están todavía, están más flacos de espíritu. En cambio, hoy, que voy llegando ya a la mitad, ya estoy en el último tercio, me di cuenta que tomé una soltura mucho mejor. Así que hoy, ayer y hoy fueron días Bueno, provechosos. Me gustó porque vi que están juguetones, que están con libertades, se toman libertades, y eso me gusta. bueno, qué suerte que los últimos, la sensación es que uno va quedándose cada día, como decía Edra Pound, con una idea menos por día. Sí. A vos te pasa al revés, es mal. Sí. Vos Y sabés tengo que ahí una carpeta de poemas que los llevo, los traigo, los corrijo, los tacho, y no sé bien qué haré, ni cómo quedarán, ni cuántos. y bueno, el año que viene hay que pensar en edición. Acá el que ha editado más recientemente ha sido Osvaldo, que editó el año pasado, Sí. pero hay que pensar porque tampoco podemos estar Bueno, postergando para un futuro No, uno. yo digo, Santiago fue posterior, me parece. el de Madrid, el de Claro. Víctor, Ah, sí, pero claro, no estaba pensando en nuestros sellitos acá domésticos, claro. Pero ese libro, desgraciadamente, me parece que ha nacido un poco, bueno, como los libros de la pandemia. No sé cómo no tengo la menor idea. No he vuelto a tener contacto con Manolo, ¿cómo se llama? Borrás. A mí me Bueno, no sé. escribió bueno, en estos últimos meses, me mandó un correo y me dijo, medio como, me dice, sí, sigo con la idea de publicarte una antología, qué sé yo, pero en realidad me mandó como para si tengo la ilusión que la siga manteniendo viva, pero no me dio fecha tampoco, pero me dijo que sabía que estaba pendiente eso. Bueno, por lo menos Y bueno, no está mal. la Bueno, esperanza es una herramienta claro. para seguir adelante. Sí. Bueno, Pues, ustedes los dos publicaron ensayos, ¿no? Recientes, más o menos recientes. Sí, bueno, bueno, eso sí, el año el pasado, libro ¿no? Los mío, dos. el libro mío es de diciembre del 19. Yo no sé para qué. Le reclamé, le digo, ¿cómo no han puesto fecha ya de marzo del 20? Claro. El Bueno, libro, pero salió en diciembre del 19. claro, yo lo tengo asociado al 20 porque seguramente me llegó Sí, en enero. Sé que en febrero ya lo había leído, te mandé algo escrito sobre ese libro sí. en febrero, así que lo tengo que haber leído en enero. Para mí era del 20, mirá, no me fijé que era del 19.
Ayer me habló Ignacio, me habló, no, me escribió, me mandó un correo Ignacio Zuleta y me dijo que había visto mi libro de ensayos en la vidriera del norte. Así que Yo Sandro, también. Sandro ha estado excelente. Sí, Y sí. además me dijo que No, lo yo también compró. lo he visto. Ah, Ah, bueno. mira vos. Yo también lo he visto, te aviso, sí, es cierto. Yo lo he visto hace una semana, un poquito más. Ajá, fíjate vos. Lo que pasa es que Y para mi digo, gusto está muy caro, porque Carlos Pereiro lo puso a 960 pesos, es un disparate. ¿sabes Yo qué le pasa? dije, Que es ¿eh? un círculo vicioso, porque si no tiene un precio interesante, tampoco a los libreros les interesa exhibirlo. Ah, Claro, es buena observación. Sí. a mí me parece caro. ¿Será que no tendría que volver, que acomodar mi mente a ver cuánto percibo por mes yo de jubilación y cuánto gasto? Y ahí darme cuenta que puedo gastar más en libros. Pero como ser el libro de Carver, 2.700 pesos. Uf, Y el Bueno, libro este no, porque es edición argentina, el libro del Mundo de Ayer, 1.600, que me pero parecen fíjate, caros, pero, bueno, ¿eh? pero mira, te digo, el libro este de Carver, son disparates los precios. Yo no puedo entender por qué el libro mío de pretexto, que aquí es un libro muerto, por supuesto. Sin embargo, me dijo Sandro que vendió 3 ejemplares. Le digo, ¿cómo no le saco foto a los compradores para publicarlo? Y les mostré. Porque vendió 3 ejemplares y el libro mío, que tiene 50 páginas, 70 páginas nomás, cuesta Mm, 2.700 pesos, lo que acaba de decir. Eso es claro, un disparate. sí, sí, Es sí, sí. claro. absolutamente un disparate. Bueno, eso va a colaborar con el pase de libros en papel a libros electrónicos. Eso va a profundizar esa tendencia. A mí me cuesta Mira, el pasar, otro ¿eh? día estaba Sí, pensando claro, justamente pero imagínate que 2.700 pesos no puede. No, un disparate, es un Mm. disparate. ¿Sabés qué es? Veía la vez Es el tema pasada, del costo del euro, porque ese libro en España, sabés que está a 12, 14, puede ser claro, claro, 15 baratísimo, euros, no claro, nada, más. un claro. paquete de cigarrillos, menos que un paquete de cigarrillos, claro, eso es Claro. así. Debe ser Yo decía 12, que 14 euros. pensando en lo que ha sido este país, fíjate vos desde el punto de vista editorial, decía ayer a Leonor, porque yo pensaba, cuando nosotros teníamos 20 años, sobre todo vos, Felipe y yo, comprábamos los libros de los viejos poetas de toda la haya, pero ¿dónde venían? ¿En qué venían? De Sudamericana, de Losada, de De MC. MC. Esas eran las ediciones que uno compraba, en Salta compraba yo. Hoy por hoy tendríamos que estar publicando de esa manera, por edad, no te digo por calidad, pero por edad tendríamos que estar publicando así. Y yo le decía, nos ha fallado la época, ¿no? Es decir, la época nos ha fallado en ese sentido, porque no hay el equivalente. Uno publica de una manera simpática. No, me encanta que Carlos Pereiro me publique y todo eso, no estoy hablando mal de esas colecciones, pero estoy diciendo que son chiquitas, mal distribuidas, y bueno, se hace lo que se puede, pero no es la editorial sudamericana que en esa época te ponía en todas las Claro, ciudades del claro. país el libro. Y hasta la generación anterior a la nuestra, vamos a decir, normalmente se habla de generaciones por 10 años, ¿no? Vamos a pensar los que tienen 20 años más que nosotros. Hasta esos, los que tuvieron 20 años más que nosotros, publicaban en MC Colección Blanca, Losada la amarillita, y si no, era sudamericana. Después Por eso tuvo te 2 o 3 digo, formatos. Inclusive tuvo una etapa en la que sacó esos formatos chiquitos, que eran como color de papel estraza, ese, donde publicaron todos los poetas, los grandes, ¿no? En esa colección pero chiquita sí, están todos los libros de Girri también ahí. Pero por ellos eso, exacto. Sí. tuvieron esa oferta. Bueno, yo tengo toda esa colección, tengo montones de libros aquí en Salta, Mm. y de la otra, de Losada, en fin, yo era comprador, por supuesto, de libros, bueno, como ustedes.
Y eso era una llegada fácil y además estaba accesible el precio, todo era a favor. Sí, Ahora ya eso es una cosa que no existe ya. Y no, no está reemplazada, por lo menos para mí, que ya no soy lector tanto en la pantalla, a mí me cansa leer poesía o leer lo que sea, me cansa. Yo necesito el formato papel. Inclusive te diría para hacerme la idea si me gusta o no me gusta. Mm. No hubiera podido ser tan lector si a mí me condenan a estar todo el día frente a la pantalla. y así termina la selección de momentos de charla con estos dos poetas y ensayistas que comparten una rara cualidad. Pueden lograr que cualquier conversación resulte interesante. Así que si algún pasaje no resulta interesante, debe ser atribuido a mi impericia. También quedaron otras partes que no merecen ser postergadas, pero que por razones de tiempo esperarán otra oportunidad. Me queda agradecer a Rafael Felipe Oteriño y a Santiago Silvester por estas conversaciones. Hasta el próximo encuentro.